En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos por aquí, nada, felices, contentos, aunque con un poquito de calor, porque esta semana ha sido, diabólica en este sentido, Muchísimo calor y el martes ha sido tremendo, pero bueno, ya afortunadamente hemos podido testificar que las piscinas están abiertas, con lo cual algún chapuzón, aunque sea ustedes que están, pues descansando de ese asueto ya del verano y estas circunstancias que se derivan del calor, tomando algo en, no sé si en alguna terraza, si se lo permite el tiempo, pues que disfruten y que se preparen el viaje, y que si tienen algún tipo de discapacidad, de movilidad reducida, escuchen este programa, porque les va a venir bien, porque vamos a hablar de viajar en avión, entre el derecho a la movilidad y los desafíos de la accesibilidad. Como ustedes bien dicen, muchos de ustedes se pusieron hace tiempo en contacto con nosotros para que habláramos de este asunto, y así lo vamos a hacer. Y es que el transporte aéreo representa hoy más que nunca una herramienta fundamental para garantizar la movilidad, la participación, el acceso al empleo, la educación, el ocio, en fin, la vida familiar de millones de personas. Depende muchas veces de esos encuentros, Navidades, verano, Semana Santa, lo recuerdan, ¿verdad? Pues se acerca la fecha estival por antonomasia, que es el verano. Y para las personas con discapacidad, viajar en avión no debe considerarse un privilegio ni una concesión, sino el ejercicio de un derecho reconocido por la normativa europea y también la española. Sin embargo, la realidad demuestra que todavía existen numerosas barreras que dificultan que estos viajes se desarrollen en condiciones de igualdad, seguridad, dignidad, ya saben ustedes, cosas aparentemente normales, pero que todavía a día de hoy nosotros no podemos disfrutarlas como tal. Y es que la experiencia de una persona con discapacidad, que tiene movilidad reducida, por ejemplo, ya saben, personas mayores que también les gusta viajar y que se gastan sus dinerillos en esto del turismo, pues que utiliza el transporte aéreo comienza mucho antes de subir al avión. Y es que desde la llegada al aeropuerto hasta la ocupación efectiva de un asiento en una aeronave, el pasajero debe superar una serie de etapas que en muchas ocasiones generan muchas dificultades, incertidumbre y situaciones que derivan en reclamaciones. Y es que, aunque los aeropuertos españoles gestionados por AENA cuentan con servicios específicos para personas con movilidad reducida, los llamados chaquetas rojas, las organizaciones representativas de la discapacidad continúan denunciando problemas relacionados con la asistencia, los controles de seguridad, el transporte de silla de ruedas y la falta de información especializada del personal. ¿Cuántas reclamaciones no recibiremos aquí en la organización, en Fama, para denunciar que su silla de ruedas ni tan siquiera se ha utilizado como una maleta, sino mucho peor, y ha sido destrozada prácticamente? La Unión Europea ha establecido un marco normativo destinado a proteger los derechos de estos pasajeros en el transporte aéreo, y el reglamento reconoce expresamente el derecho de las personas con algún tipo de problema de movilidad o de discapacidad a viajar en avión sin sufrir ningún tipo de discriminación, y obliga a aeropuertos y compañías aéreas a proporcionar asistencia gratuita cuando así sea necesario. Y esta normativa parte desde un principio muy básico, y es que ninguna persona puede ser excluida de un vuelo por razón de su discapacidad. Salvo que existan razones estrictamente vinculadas a la seguridad operacional de la aeronave o limitaciones físicas insalvables derivadas de su diseño. Pero ahí hay un problema, y es ¿quién define eso exactamente? ¿A criterio de quién? ¿Del chaqueta roja? ¿Del comandante? ¿De quién? En España, AENA es responsable de garantizar la prestación del servicio de asistencia PMR, lo que vienen a ser las siglas de persona con movilidad reducida, la cual oirán muy a menudo. En los aeropuertos de sus redes, es muy importante la participación que tiene AENA para intentar facilitar la vida de este colectivo, y para ello dispone de protocolos específicos destinados a acompañar a los pasajeros desde su llegada al aeropuerto hasta su embarque, y posteriormente desde el desembarque hasta la salida de las instalaciones aeroportuarias en el destino. Miren, el servicio incluye apoyo en los procesos de facturación, asistencia durante los desplazamientos para la terminal, ayuda en los controles de seguridad, acompañamiento hasta la puerta de embarque, embarque prioritario y asistencia para acceder a los asientos aeronave. Hasta ahí, aparentemente, todo bien.
Pero no obstante, a pesar de la existencia de estos protocolos, las quejas continúan siendo muy frecuentes y uno de los momentos que genera más preocupación es el paso de los controles de seguridad también. Las personas usuarias de sillas de ruedas, de prótesis, marcapasos, implantes médicos u otros dispositivos de apoyo suelen verse sometidas a inspecciones complementarias que en algunos casos resultan especialmente incómodas. Aunque las medidas de seguridad aeroportuaria son imprescindibles para proteger a todos los pasajeros, numerosas asociaciones han denunciado situaciones en las que falta de información específica del personal provoca actuaciones poco respetuosas con la intimidad y la dignidad de las personas. Y es que registros manuales invasivos, ausencias de espacios adecuados para inspecciones privadas, demoras excesivas o dificultades de comunicación con personas con discapacidad sensorial son algunas de las incidencias que siguen produciéndose. Y a estos problemas pues se suma la preocupación constante por el transporte de las ayudas técnicas. Ahí viene el kit de la cuestión, y es que viene siendo un problema especialmente para las sillas de ruedas. Para muchas personas, la silla no constituye un simple objeto de equipaje, sino una herramienta imprescindible para desarrollar su vida diaria y mantener, desde luego, su propia autonomía personal. Imagínense ustedes que se van de viaje, no sé, a Nueva York, y que se les estropea la silla porque alguien la ha maltratado. Figúrense ustedes qué problemón tan grande. Primero, ¿por quién le arregla la silla? Porque se ha quedado sin ella. Y luego, el valor incalculable de muchas veces que puede suponer encontrar a alguien que te lo haga y te lo haga bien. Miren, la movilidad constituye uno de los pilares fundamentales de la inclusión social y por ello el verdadero objeto de la accesibilidad en el transporte aéreo no debe limitarse a permitir a una persona que llegue físicamente al avión. El reto consiste en garantizar que pueda realizar todo el proceso de viaje en condiciones de igualdad, desde luego y sobre todo de autonomía y sobre todo de seguridad y de dignidad, desde que entra en el aeropuerto hasta que abandona el destino. Solo cuando se alcance ese objetivo podrá afirmarse que el transporte aéreo es realmente accesible para todos y que los derechos reconocidos por la legislación española y la europea, se han convertido en una realidad efectiva para las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Vamos a ir al primer bloque de nuestro programa, como les decía, esa preparación de nuestro viaje, y en este caso nos vamos a ir en avión. Nos vamos a ir en avión pues a algún lugar del mundo. Pero para ello vamos a consultar a alguien pues que tiene cierta responsabilidad en los aeropuertos de AENA, como puede ser César Marín, que es jefe de división de servicios aeropuertos de AENA en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al que tengo el placer de saludarle. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por atendernos nuestra llamada, sobre todo para ilustrar y abrir un poco de luz a aquellas personas que se preparan su viaje en avión y que tienen ciertos temores por todas aquellas cosas que se escuchan muchas veces y que además circulan por redes sociales, imágenes de aquellas circunstancias en las que se manejan inadecuadamente las ayudas técnicas. Bueno, no quiere decir que ocurra en los aeropuertos españoles, que a lo mejor también, seguro, porque ha habido denuncias, pero que también ocurre en algunos lugares del mundo. Y es que, no sé, César, si me puede usted aclarar, que pudiéramos entender como que los aeropuertos españoles son plenamente accesibles, no desde el concepto físico, sino en general desde la accesibilidad universal, es decir, desde personas con discapacidad cognitiva, personas con discapacidad sensorial, física, por supuesto también, que es la más aparente, ¿no? Y cómo gestionan esta inversión para que los aeropuertos, no solamente el de Madrid-Barajas, que es un referente, por supuesto, como imagino que será el del Prat, y algunos más, puedan ser plenamente accesibles. Pues mira, lo primero, tuteame, por favor. Gracias. Nada. Y después, en todo lo relativo a lo que voy a comentar, pues si te doy datos, cifras, será en relación al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que es el aeropuerto en el que tengo la responsabilidad sobre el servicio de Sin Barreras. Dentro de mis funciones no solamente nos ceñimos al servicio Sin Barreras, sino, por lo que me preguntas, también a
a otros pasajeros que tengan algún tipo o sea, que tengan alguna necesidad especial para moverse por el aeropuerto. Por ejemplo, pues sean personas con discapacidades invisibles, personas con discapacidad auditiva, no solamente en el sentido de movilidad, no de PMR. Sí, bueno, y pero... respecto a disculpa, y después respecto al tema de la necesidad que tiene el aeropuerto o cómo suple, ¿no? AENA el tema de cómo garante, ¿no? de ese reglamento, el 1107/2006, que es el reglamento europeo en el que se quiere dar una igualdad de condiciones y sin discriminación a todos los pasajeros. Bueno, la accesibilidad no solamente empieza en el servicio, sino también, por ejemplo, en el diseño del propio aeropuerto, ¿no? Y ahí tenemos a todo un equipo en la parte de ingeniería y oficina técnica que se encarga de velar porque los aeropuertos sean accesibles. Y después, por nuestra parte, en servicios aeroportuarios, somos los que aportamos el servicio para garantizar que se cumpla esta normativa. Pongámonos en la piel de una persona con movilidad reducida, usuario de silla de ruedas, que quiere viajar pues a un país que puede ser europeo o no, fuera del espacio Schengen, que las circunstancias son distintas, además también en cuanto a los controles de seguridad, espera, etcétera. Digamos que en la agencia de viajes tiene que indicar que es un PMR, ¿no? Y automáticamente se entiende que cuando llega al aeropuerto lo comunica y se activa ya el primer protocolo, que es la atención de los llamados chaquetas rojas, ¿no? Que son quienes acompañan a estos usuarios o a la puerta del avión o al autobús que le lleva a la misma puerta del elevador que le sube, ¿no? En fin, cuéntanos un poco cuál es la operativa para aclarar. Somos un programa muy práctico y queremos que la gente aprenda y que quite ese miedo a veces que supone la incertidumbre de cómo va a ser, cómo le van a tratar, etcétera, etcétera. Sí, mira, bueno, ahora, hoy día prácticamente, bueno, hay gente que va a la agencia de viaje, pero también se pueden comprar los billetes por internet, que se suelen comprar, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante conocer de forma temprana el que te vamos a tener ese pasajero PMR y en el día de su vuelo, ¿no? Entonces, justo a la hora, en el momento de comprar el billete, hablamos con las compañías para que las propias compañías ofrezcan en sus webs la facilidad para que el pasajero pues solicite el servicio. Aquí es muy importante que nosotros, dentro de las categorías que tenemos de servicio PMR, que el pasajero pues marque en la casilla adecuada, ¿no? Pues si va a solicitar una silla, pues qué tipo de silla necesita, si es un pasajero que, por ejemplo, puede caminar pero no puede subir escalera, o es un pasajero que puede caminar y subir escalera. Tenemos distintas codificaciones, o si simplemente no necesita una silla como tal, pero sí que, por ejemplo, necesita una asistencia para que se la acompañe por el aeropuerto, tiene una discapacidad auditiva. O sea, es importante la codificación. Segundo, que nosotros lo colocamos de forma temprana. Para esto ya estamos integrados completamente con las distintas aerolíneas para que esta información nos venga de forma automática y ya aparezca en nuestro sistema, ¿vale? Que podamos dimensionar el servicio a las necesidades que vamos a tener en los próximos días. Y después, cuando el pasajero llega al aeropuerto, lo más importante es disponemos de 13 monolitos y 6 puntos de gestión para del servicio sin barreras, para que el pasajero indique al servicio que ha llegado, ¿vale? Y nosotros, pues, el servicio va a recogerlo al monolito en el que se haya identificado o aparezca en el punto ya directamente de PMR, y ahí ya empezamos la experiencia con él para acompañarlo hasta la aeronave. Esto sería tanto a la salida como a la llegada. A la llegada iríamos a buscar a los pasajeros a la propia aeronave o a la puerta de embarque. Cuando has comentado los elevadores, nosotros los llamamos los ambulif, son unos camiones, ¿no? En el que la cabina en la que viaja el pasajero puede subir hasta el nivel de la aeronave. Y después, solamente, Javier, una cosa es, nosotros identificamos el servicio PMR en todos los aeropuertos de la red con el amarillo, ¿de acuerdo? Uh-huh.
¿Con el Vale, amarillo bueno. por alguna cuestión? No, pues mira, es un poco por descarte. Tenemos todos los demás colores que ocupa. Al final, pues hemos cogido el servicio ¿Se sin refiere barreras, tenemos a los asociado el chaquetas color rojas? amarillo. ¿A los chaquetas rojas que llamaba yo antes o cómo? Yo creo que los chaquetas rojas son más por ejemplo, con aerolíneas como tipo Iberia, tiene Vale. asociado el rojo. Nosotros tenemos el amarillo, por ejemplo, para el servicio Vale. PMR, o el verde para el servicio de información. Pues se agradece la aclaración porque también así Sí. rectificamos. ¿Está el personal preparado para atender todo tipo de discapacidad? Porque, claro, bueno, la discapacidad física sabemos las condiciones que tiene, la auditiva también, tal, pero llega una persona con autismo y es más complicado. ¿Qué ocurre aquí? Vale, mira, nosotros, sabes que es un servicio que es bastante intensivo en cuanto a medios, ¿vale? En cuanto a personal. Para nosotros uno de los principales caballos de batalla es formar específicamente a todo nuestro personal del servicio para una atención adecuada a personas con discapacidad y movilidad reducida, ayudas técnicas, protocolos de asistencia, de sensibilización. No solo al personal de nuestro servicio, sino, por ejemplo, a todo el personal del aeropuerto que tiene contacto con el pasajero en algún momento de su passenger journey, por ejemplo, una persona de seguridad que está en el filtro, o una persona de comercial que está en una de las tiendas, o una persona del handling que está en una puerta de embarque o de la compañía, o en facturación. Pues es importante, y hemos dado formación, por ejemplo, para discapacidad oculta, para todo lo que es el trastorno de espectro autista. Por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Pues se le ha dado formación específica en cuanto a la atención a personas que puedan sufrir pues ese tipo de discapacidad. ¿Por qué todavía ahora estamos oyendo alguna queja o cómo se produce los controles de seguridad cuando una persona tiene que pasar por algún control? ¿Cómo se hacen estos controles? Vale, mira, el control de seguridad, aplica a un pasajero con movilidad reducida, igual que, por ejemplo, a cualquier otro pasajero, y según el Plan Nacional de Seguridad. Ahí, hay algún tipo de excepción en cuanto a productos, por ejemplo, con el tema de algunos líquidos, por ejemplo, medicamentos líquidos o alguna... Pero, bueno, esas excepciones, siempre que vaya acompañado de la documentación pertinente, pues se pueden hacer. Es uno de los pasos más traumáticos, no solamente para personas con movilidad reducida, sino para cualquier pasajero, el paso por el filtro de seguridad. Te tienes que separar de todas tus cosas, tienes que pasar el arco, tus cosas pasan por tus objetos personales pasan por los carriles, por el detector de metales y por el detector de líquidos. Pero lo que sí puedo decir es que para el servicio sin barrera tenemos pasos preferentes, tanto para ellos como, por ejemplo, para familias, en los filtros de seguridad y en los controles de pasaporte. Y de alguna manera, por ejemplo, una persona que va con un marcapasos, por ejemplo, alguna prótesis, tiene que pasar por el mismo lugar o con la presentación de algún documento. Sobra. Sí, es lo que digo. Cuando tengas, por ejemplo, algún elemento como puede ser un marcapaso, que a lo mejor pueda tener algún problema a la hora de pasar un arco, el usuario debe conocerlo y llevar la documentación, que se la tiene que enseñar al responsable del filtro que esté ahí. Y en cualquier caso pues adoptarán las medidas que marque el Plan Nacional de Seguridad para el paso por el filtro de esas personas con necesidades especiales. Claro, vayamos ahora a, digamos, cuando estamos en el avión, cómo se produce la entrada, digamos, al asiento, porque hay que pasarse de la silla a otra silla especial, más estrecha, donde hay los profesionales, los operarios, quienes acompañan, pues hacen ese traslado. Ahí viene, bueno, primero cómo es la operativa y luego le hablaré un poco de las quejas. Vale, mira, nosotros como AENA somos responsables, si el pasajero no lo pide, de acompañarle hasta el asiento de la aeronave. Dentro de la aeronave, la responsable es la compañía aérea, ¿vale? Entiendo perfectamente que uno de los momentos más críticos, porque siempre tratamos de que el pasajero con movilidad reducida
dentro de lo posible, se pueda desplazar hasta la aeronave, hasta la puerta de la aeronave con su propia silla. Y bueno, pues de hablar con usuarios conozco perfectamente el problema que es cuando tienes que separar al pasajero de su silla, ¿no? Es un medio de su herramienta, ¿no? Del día a día. Bueno, pues en este caso ese traspaso lo hacemos con el servicio sin barrera, generalmente entre un par de personas, pues se mueve al pasajero de su propia silla hacia una silla especial en cuanto a ancho y en cuanto a formas, que le llamamos L1, y ya con esta silla pues entramos dentro de la aeronave, pasamos por los pasillos estrechos y le llevamos hasta el sitio que le haya asignado la compañía dentro de la aeronave. Desde luego, bueno, si quieres, Javier, mi opinión es que efectivamente, bueno, por foros que he estado, por ejemplo, con Fundación 11 y escuchando usuarios, existe un gap enorme y en el diseño de los propios fabricantes de las aeronaves y de la configuración que se le da a las compañías de los cambios que se tienen que realizar para que en ningún momento del viaje, no ya solo por el paso del aeropuerto, sino después también en la aeronave, el pasajero no se separe de su propia silla, que yo creo que es la condición principal para favorecer el paso del aeropuerto, el paso del pasajero para mejorar su experiencia en el transporte aéreo. Estamos diciendo entonces que hay muchas sillas que ya no van en la bodega y que van cerca del pasajero, ¿o no? Actualmente ese problema no se ha resuelto. Todas las sillas tienen que ir en bodega y no hay excepciones. Y bueno, pues el PMR no puede viajar en la aeronave con su propia silla. Y en cuanto a, por ejemplo, algunas cuestiones que también nos trasladan, pues que no pueden ir cerca de la salida de emergencias porque supuestamente podría convertirse en un obstáculo, pero claro, la persona con movilidad reducida también quiere evacuar, se quiere ir cuanto antes. Entonces, sí, a ver, aquí en este sentido, bueno, es política de compañía, AENA ahí no se puede meter. Lo que sí te digo es que cada compañía, y depende de la política que utilicen, pues permite un número máximo de PMRs acompañados, algunas no tienen límite. Bueno, nosotros ahí ya te digo que no podemos, yo no puedo opinar porque es política de compañía aérea. En ese caso, AENA no tiene ningún tipo de competencias para, no sé, sancionar a la compañía en el caso que se pueda interpretar que ha habido un acto de discriminación o que se ha puesto en riesgo la seguridad también del pasajero PMR. Nada. La autoridad en estos casos es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, en España, y AENA es en la parte en el lado aeropuerto. AESA sí podría. Yo creo que sí, es porque ya te digo que entra fuera de mí, pero vamos, creo que AESA es como autoridad competente para ello. En seguridad competente, pues sí que lo puede hacer. Y normalmente tiene que esperar el pasajero a que pase todos los resto de turistas, personas que utilizan el avión, o entra primero y luego sale el último. Nosotros tenemos un acuerdo aquí con todas las compañías para que se acceda en primer lugar al embarque de la aeronave y después en un proceso de llegada, eso en salida, y en llegada la tripulación tiene que comunicar a las personas con movilidad reducida que están esperando el servicio sin barrera a que permanezcan en sus asientos hasta que salga todo el pasaje y después puedan acceder, para tener maniobrabilidad dentro de la aeronave, el servicio sin barrera para que venga a buscar. Pongámonos en una de las peores situaciones, no sé, evidentemente si se cae el avión, pues por desgracia creo que habrá muchos fallecidos y ahí no sé si tienes un amplio porcentaje para salvarte, pero un accidente, un frenazo del avión que puede surgir por alguna circunstancia y hay que evacuar. ¿Cómo se realiza el proceso de evacuación de una persona de estas características? Insisto, ¿no?, en que dentro de la compañía, o sea, dentro de la aeronave, la compañía es la que establece los protocolos. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que los fabricantes, cuando homologan las aeronaves, hacen simulaciones de todo tipo, entre ellas la de evacuación, y en esas simulaciones pues tienen que simular unas condiciones lo más reales posible.
bueno, dentro del proceso de homologación de la aeronave, pues se contemplan todas esas situaciones y la autoridad es la que da un visto bueno o da una autorización a un tipo de aeronave en función de todas estas pruebas, ¿no? Incluida, por ejemplo, la evacuación en caso de emergencia. ¿Le consta que alguna aerolínea esté trabajando ya en algún diseño para que una persona con movilidad reducida pueda viajar sentado en su propia silla de ruedas? Pues mire, mira, Javier, no te puedo asegurar. Lo que sí te digo es que es un problema que está a la orden del día y se trata en muchísimos foros, en foros multidisciplinares en la que están fabricantes, está gestores aeroportuarios, empresas aeroportuarias, está también el propio usuario y es una de las no ya tanto el paso por el aeropuerto, que ahí es donde AENA tenemos que poner toda la carne en el asador, pero en las condiciones para viajar una persona con movilidad reducida dentro de una aeronave sin separarse de su silla, de su propia silla, creemos que es una de los caballos de batalla y de los retos que tiene el transporte aéreo en los próximos años. ¿Cuántas personas utilizan el servicio de atención a personas con movilidad reducida al año? Serán pues mira, muchísimas. Dentro del aeropuerto, sí, estamos en torno a las 700.000 personas que tuvimos en 2025, que para nosotros es una pasada. Muchísimo. Aproximadamente el 1% de los viajeros que pasan por el aeropuerto. Tuvimos un incremento del 7% respecto a 2024, y aquí hay un dato importante que quiero remarcar, que es que el incremento de pasajeros de 2024 a 2025 fue de un 3% en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y el de personas con movilidad reducida en un 7%. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tendencia la estamos manteniendo y se está manteniendo hasta el 2026 durante varios años, con lo cual, bueno, pues la presión que está sufriendo el servicio es enorme. Y dentro de las distintas clasificaciones que antes hemos pasado por encima y que hemos comentado antes, el sector o el estrato que está creciendo es el de los que llamamos Romeo. Son sillas, solicitudes de sillas para viajeros que pueden andar y pueden subir escaleras, ¿vale? Un Charlie es un pasajero que solicita una silla que no puede andar ni subir escaleras. Un Sierra es un pasajero que puede andar pero no subir escaleras. Entonces, lo que está creciendo es el sector que llamamos R, que llamamos Romeo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con la finalidad de dar siempre el mejor servicio y que mejoremos el servicio para el pasajero que realmente lo necesita, para nosotros es muy importante que muchas personas solicitan el servicio, y en este caso el Romeo, porque se enfrentan a un aeropuerto desconocido, porque tienen que hacer una conexión en poco tiempo, porque quieren que le ayuden con el equipaje. Nosotros entendemos que una adecuada codificación, ¿vale? Porque realmente al servicio lo que le consume recursos es el solicitar una silla de ruedas, que tengo que ir con el ambulif, tengo que ir acompañado, tengo que poner incluso a veces 2 agentes. Las personas que acompañan a ese pasajero también tienen que ir en el ambulif. Es muy distinto que si, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo que enfrentarme a este aeropuerto, lo que quiero es que se me acompañe. Perfecto, con el servicio sin barrera, con un Meet and Assist, con una codificación más el Meet and Assist, que en el servicio se le podría pues acompañar, y el pasajero viene con su maleta, viene caminando y con una persona del servicio que le va acompañando por el mismo trayecto que va el resto de pasajeros, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el frenar este crecimiento, esta masificación, con una adecuada codificación, y que podamos dar el mejor servicio a las personas que realmente tienen esa necesidad. Entiendo, César, que son nomenclaturas, términos que utilizan entre ustedes, ¿no? Porque aunque Romeo sea un nombre muy romántico, pero si me llaman Romeo ni me entero de que me están avisando. Bueno, trato de explicar, la verdad, que al avión. Ya lo siento. Pero bueno, no, sí, lo digo porque hay quejas de gente que no le gusta que le llamen Sierra o que le llamen Charlie o que le llamen Romeo. Sí, a ver, pero también, por ejemplo, pues, son distintas codificaciones. Sí.
Y por último, ¿cuántas incidencias se recogen al año de este tipo de servicios? Primero voy a decir que el servicio realmente aproximadamente de esos 700.000, por ejemplo, de 2025 que te he comentado, aproximadamente el 65-70% realizó encuestas. Y tenemos una valoración de 4,92 respecto a 5. O sea, un servicio bastante bien valorado. Uh-huh. Y en cuanto a reclamaciones, a través de canales oficiales, pues recibimos un índice inferior al 1 por 1000, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, en un mes que podamos tener, por ejemplo, como fue mayo, récord de asistencia absoluto en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas o en cualquier otro aeropuerto de la red, que fueron 70.000 asistencias, pues recibimos del orden de 60 reclamaciones. Para mí resultan muchísimas reclamaciones, ¿vale? Pero es un indicador que efectivamente está por debajo del 1 por 1000. A mí me encantaría tener 0 reclamaciones. Pero bueno, creemos que es un indicador que, aun siendo alto y que tenemos que mejorar, bueno, pues está en ese entorno. Pues yo he de decirle que he vivido la experiencia de sus servicios. He tenido buenas y regulares experiencias, pero he de decirles que sé que ustedes ponen toda la carne en el asador y habla con responsables. Eso te lo puedo asegurar. Y lo sé que intentan hacer lo mejor que pueden en su trabajo, pero evidentemente dependen de terceras personas que son seres humanos y que a veces, bueno, pues no se levantan a veces con el agrado que deberían tener, o tienen un mal día, o bueno, pero también hacen muchas cosas muy, muy interesantes. 700.000 personas que entiendo que son de vuelos nacionales e internacionales, ¿no? Sí, ahí estoy contando todo tipo de tráfico, tanto en T123 como en T4 y T4S, de llegada y de salida. Pues muchas personas que creo que deberían hacernos pensar que hay cuestiones que mejorar, no solamente posiblemente, todo es mejorable, como todo siempre decimos, hasta nuestra propia casa, pero incluso hasta lo que es la propia estructura del avión. En fin, yo creo que la dignidad todavía es algo que queda pendiente de rematar por parte de las aerolíneas, así que entre todos vamos a intentar seguir empujando en esa dirección para que ojalá algún día podamos pues no despegarnos de nuestra silla, porque no es un elemento de capricho, sino una necesidad, y la verdad que pone en riesgo a veces las vacaciones cuando detectamos que ha habido algún maltrato de la silla, algún deterioro, en fin. Bueno, nosotros estamos al 100% motivados con este tema y encima de ello para que cada vez demos un mejor servicio a las personas. Lo sabemos, por eso hemos hablado contigo, para contar sobre todo cómo es un vuelo en un avión a cualquier parte del mundo, y César Marín Fernández, jefe de división de servicios aeropuertos de AENA en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Gracias por el trabajo, que sigues así, incluso mejorando, que siempre hay margen de mejora, y feliz verano, no pasen mucho calor, que viajen mucho y bien. Javier. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Que te obliguen a comprar una baliza conectada V16 es una...
Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor. Elige Health Flash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque, FAMMA COCENFE Madrid, trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Más que libros. Pues claro que sí, porque a través de las letras hacemos muchas cosas, nos ilustramos, ganamos conocimiento, somos más intelectuales, más conocimiento, nos engañan menos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, claro que sí, Más que libros es esta sección tan maravillosa de la que hablamos muchas veces de temas tan importantes como necesarios. Y es que, bueno, la salud hepática se ha convertido, como bien saben, en uno de los importantes desafíos del siglo XXI. Y es que, bueno, pues el aumento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, la obesidad, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar un órgano que pasamos desapercibido de él, pero que, pese a ser esencial para la vida, suele pasar desapercibido hasta que aparecen los problemas. Serios problemas. Y en este contexto pues surge un libro maravilloso que es Un hígado feliz, una obra de la doctora Marta González Corró, especialista en nutrición y microbiota, que propone una visión innovadora sobre la relación, desde luego, entre la alimentación, la microbiota intestinal, la inflamación y la salud hepática. Y queremos saludarla. Doctora Marta González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, buenos días y encantada de saludarte a ti, a tu audiencia y de que charlemos un poquito sobre el libro. Muchísimas gracias por atendernos y explicarnos un poco más con detalle, pues bueno, este libro que pretende ilustrar y arrojar luz sobre cuestiones que desconocemos. Uno de los pasajes del libro habla del hígado como director de orquesta del organismo. Uno de los mensajes es que el hígado no es simplemente un órgano que limpia las toxinas, sino un auténtico centro de control metabólico. Quiere decir que interviene en cientos de funciones relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, las grasas, azúcares, hormonas, nutrientes, lo que demuestra, doctora, la visión simplista que muchas personas tienen sobre él, ¿no? Exacto. Muchas veces se ha pensado en el hígado cuando se habla de cirrosis, que todo el mundo asocia a alcohol, y no es la única manera en la que puede tener uno cirrosis, o en la hepatitis, ¿no? Viral o tóxica. Y ahí es donde se ha encajado al hígado. Y el hígado es mucho más que todo esto. El hígado tiene un papel metabólico importantísimo, tanto en el metabolismo de la glucosa, del azúcar, como el metabolismo de los lípidos, de las grasas o incluso de las proteínas. O sea, a nivel metabólico tiene un papel protagonista, pero además sintetiza un montón de cosas. La mayor parte de las proteínas en la sangre, como la albúmina, la ferritina, muchas otras, sintetiza vitaminas, es decir, tiene un papel protagonista en la famosa vitamina D, que ahora es tan importante por el tema del sol, y en el metabolismo de todo aquello que olemos, que bebemos, que comemos, que nos ponemos en la piel, y todas esas reacciones bioquímicas internas que nos dan la vida, pues todo eso tiene una serie de metabolitos y sustancias que ha de procesar el hígado. Por lo tanto, tiene un papel fundamental y protagonista. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres, los temas hormonales de testosterona y estrógenos, también ahí tiene el hígado un papel protagonista, junto con el intestino y nuestra microbiota, también para tener una buena salud hormonal, tanto femenina como masculina. Es decir, podemos decir que hay un eje muy claro entre hígado, intestino y microbiota. Bueno, a mí me fascinó cuando lo descubrí hace ya unos años, y hoy en día
que se habla mucho ya de microbiota, afortunadamente, pero no se habla del hígado. Y no podemos tener una buena salud intestinal y una buena microbiota sin un buen hígado, y no podemos tener un buen hígado sano si no tenemos una buena salud intestinal y una buena microbiota. Son una tríada fundamental que se comunican a través de una autopista maravillosa, que es una autopista venosa que se llama la vena porta, y a través de allí llegan un montón de metabolitos y de sustancias que fabrica nuestra microbiota y también el resultado de nuestra digestión, llegan al hígado para procesarse y que él decida, bueno, esto lo guardo, esto lo metabolizo, esto lo envío a la sangre ahora para que vaya a otros órganos, y luego a la vez, gracias al hígado, llega a nuestro intestino, por ejemplo, la bilis, que tiene un papel fundamental no solo en la digestión de las grasas, sino también, por ejemplo, pues como bactericida, o en la motilidad, el peristaltismo, en que nuestro intestino se mueva. Por lo tanto, es una recirculación maravillosa de sustancias, a lo bueno y a lo malo también, evidentemente. Es decir, si nosotros comemos mal y tenemos una mala digestión y tenemos una mala microbiota, pues todas esas sustancias también van a llegar al hígado y van a alterar el hígado y lo van a saturar, con consecuencias varias, como por ejemplo el famoso hígado graso que comentabas tú al principio, que vivimos una pandemia ya de hígado graso. Claro, efectivamente usted habla de los ácidos biliares, que era donde yo también quería comentar que son como mucho más que una digestión, ¿no? Porque usted explica cómo el hígado produce bilis no solo para digerir grasas también, sino para regular la microbiota intestinal, como usted bien dice que está tan de moda ahora, y modular, desde luego, esos procesos inflamatorios y participar en la eliminación de sustancias potencialmente nocivas. Es decir, es un filtro de suciedades. Exacto. Y además, la bilis actúa como el jabón, ¿no? Que es los detergentes, ¿no? Que ahí atrapan suciedad. Pues es una de las funciones de las sales biliares en el intestino, y es atrapar suciedad, entre comillas, ¿no? Para que se pueda eliminar. Esa es una de las funciones maravillosas que tienen. Además, por supuesto, la que todos conocemos de absorber las grasas y las vitaminas liposolubles, que pues se llaman liposolubles, la A, la D, la E y la K, que gracias a las sales biliares también las podemos absorber, pero también tienen un papel importante en la motilidad, es decir, el peristaltismo. De hecho, hay enfermedades como, por ejemplo, el sobrecrecimiento de arqueas en el intestino delgado, que se debe a, bueno, no se debe, pero está relacionado con una pobre metabolismo y una pobre secreción de bilis, que lo que no permite es que haya una buena limpieza a nivel bactericida, y entonces hay un sobrecrecimiento de arqueas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es otra de las funciones importantísima, y también de señalización inflamatoria o antiinflamatoria, depende del escenario en el que se encuentre. Y doctora, usted habla también en el libro sobre la crítica a las dietas detox. Digamos que es interesante, sobre todo porque es el que cuestiona la industria de las dietas depurativas y este tipo de productos. ¿Qué son las dietas detox? A ver, yo lo que cuestiono es que al final es una industria detrás de esto, de los zumos, de los productos detox. Es decir, nuestro hígado, afortunadamente, funciona 24 horas al día, los 365 días del año, detoxificando. Esa es una de las funciones importantísimas que tiene el hígado. De hecho, el hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que el 70-75% de su sangre es venosa, no es arterial. ¿Y por qué? Porque a él le llega todo para detoxificar. Entonces, afortunadamente esto lo hace nuestro hígado siempre. Entonces, hacer 2 días detox, pues bueno, sirven lo que sirven. Además hay un riesgo, ¿no? Una de las funciones de la grasa, es decir, de las personas que tienen sobrepeso y de la grasa, es, como he comentado antes, almacenar tóxicos. Es una de las funciones que tiene la grasa. Entonces, cuando yo hago una dieta detox sin supervisión, a la ligera, y me he pasado la semana comiendo de todo y bebiendo de todo, y me voy el fin de semana a hacer un detox sin supervisión, o lo hago yo por mi cuenta. Bueno, pues cuando esa grasa empieza a liberarse, salen los tóxicos, y puedo tener reacciones que pueden ser nada inocuas, como dolores de cabeza, cansancio, etcétera, o reacciones más importantes. Entonces yo creo que los detox pueden estar bien en un contexto de supervisión, y siempre acompañados a lo mejor de algo para apoyar esa detoxificación hepática, pero no de cualquier manera porque yo me tomo un zumo verde, voy a hacer un detox. Yo creo que esto es importante señalarlo. Doctora, yo tengo una guerra abierta y sin
sin darles ni un gramo de tiempo a los ultraprocesados. Bueno. Desde mi desconocimiento entiendo que tanto edulcorante, colorante, conservante, el E, el A, el B, el C, no sé cuántas cosas más que llevan, son factores determinantes para el desencadenamiento de tumores y cancerígenos. Mira, la oncología tenemos que hablar de que los tumores son multifactoriales, no podemos hablar de un factor solo, ¿no? Pero evidentemente después de una predisposición genética, pues tenemos toda una serie de sustancias que nos hemos inventado los seres humanos que no aportan valor, algunas de ellas, y entonces dentro de todas estas sustancias, por ejemplo, tenemos los famosos disruptores endocrinos, que esos disruptores endocrinos son sustancias externas, tóxicas, que hemos incorporado, como por ejemplo puede ser el plástico, que estamos rodeados de plástico, entre otras cosas, ¿no? Y también los productos de higiene, de cosmética, de limpieza de la casa, todos ellos están muy llenos de disruptores endocrinos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos disruptores endocrinos se llaman así porque confunden a nuestro sistema hormonal. Y por ejemplo, en las mujeres pueden actuar sobreestimulando determinados receptores, unos receptores que se llaman alfa, de estrógenos, y esto puede condicionar que hayan patologías por exceso de estrógenos, desde endometriosis, desde miomas y desde, pues, incluso cánceres de mama, ¿no? Evidentemente, dentro de un contexto, no se puede decir causa-efecto en medicina, pero evidentemente estamos rodeados de sustancias peligrosas, dañinas, y que lo que tenemos es que regresar, como le digo yo a mis pacientes, a la comida real. O sea, al final yo les digo, piensa en lo que tu abuela iría a un supermercado y compraría. Comida real. Estamos llenos de ultraprocesados que no aportan valor y no aportan absolutamente nada, y además forman parte de la fisiopatología, por ejemplo, del hígado graso y como decíamos, de tumores y de un montón de cosas, junto con otras cosas como el sedentarismo, que es otra de las pandemias en las que vivimos. El sedentarismo estamos diseñados para movernos y nos movemos 1 hora al día y 23 sentados en una silla. Qué pena que poco caso les hacen a los profesionales sanitarios, a los de la salud, a los médicos como usted, sobre esto que usted está diciendo. El otro día también vino una persona experta en temas de nutrición y decía que para vivir 120 años o incluso más la alimentación era un factor determinante. Qué pena que esto no se materialice todavía aún en las escuelas y veamos niños gorditos y al final que desencadenen, bueno, pues ciertas patologías de enfermedad complicadas en breve. Bueno, es que también hay un tema importante, y es que yo no estoy en la sanidad pública, y yo también entiendo que los profesionales que están en la sanidad pública, en la medicina primaria, que son los que podrían hacer una labor, y yo creo que algunos de ellos lo deben intentar hacer, es que a 5 minutos por visita, dime cómo lo haces. Si quieres trabajar el estilo de vida, el sueño, la alimentación, el estrés y la actividad física, que para mí son los pilares de la salud, ¿cómo lo haces en 5 minutos? Bueno, pero hay otros contextos como los colegios, ¿no? Que creo que también podría ser muy importante. Doctora, habla usted también, pues del hígado, pues sobre todo que afecta al impacto del ritmo circadiano, a la inflamación de bajo grado. Hablamos de un hígado graso con la epidemia silenciosa, como usted le ha llamado, el papel del estrés, que es determinante. Bueno, pero para terminar, ¿qué mensaje de esperanza podemos lanzar? ¿Y qué hábitos así rápidos podemos decir, oiga, para que la cosa vaya bien hay que hacer esto? Vale. Pues mira, el mensaje que me gustaría lanzar de esperanza, uno, es que el hígado es tan maravilloso y tan agradecido que tiene una gran capacidad de regeneración, con lo cual, si lo mimamos, aunque lo hayamos maltratado, si no es en exceso, tiene una gran capacidad de recuperación. Este sería el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que las estrategias que se han visto que funcionan mejor para, por ejemplo, tratar un hígado graso, que es una de las patologías más frecuentes con la que nos encontramos ya no solo en adultos, sino también en adolescentes, son 2 que tenemos a la mano. La primera, una dieta mediterránea y pérdida de peso. Solamente con un 5% de pérdida de peso ya tenemos evidencia de que mejoran los parámetros bioquímicos, 5%, y dieta mediterránea, que es la nuestra, la de verdad, la de los cereales, integrales, legumbres, frutas, verduras, aves y huevos, esa sería la dieta mediterránea. Y la siguiente estrategia sería la actividad física. Se ha visto que con 45 minutos 3 veces por semana de una actividad combinada cardiovascular y de fuerza, también hay mejoras, incluso se puede revertir estadios iniciales de un hígado graso. Fíjate, bien fácil, estilo de vida. Madre mía. Ese sería el mensaje clave. Pues doctora Marta González Corró, especialista en nutrición y microbiota, muchísimas gracias
por ilustrarnos. Que venda muchísimos libros de estos, porque desde luego un hígado feliz hace la vida mucho mejor a todos. Exacto. Nada, seguramente que están en cualquier parte, ¿no? Se puede comprar, imagino. Sí, o se puede encontrar bueno, no sé si se pueden decir nombres o claro no. Claro que sí, dígalos, claro. Pues en Amazon, en el FNAC, en la Casa del Libro, la verdad es que en todas las librerías habituales y luego en las online donde la gente compra, allí lo pueden encontrar. Pues enhorabuena por el libro y a seguir trabajando por un hígado feliz, que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Hasta siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Y un saludo para ti y para tu audiencia. Gracias, Esté, hasta luego. Adiós. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a ir con otro tema, cuando menos especial, interesante, porque hablamos de amor, ¿no? Cuando el amor desafía los prejuicios. Hablamos de la adopción de personas con necesidades especiales, con problemas de salud o con algún tipo de discapacidad. Y es que la adopción constituye una de las expresiones más profundas de protección de la infancia, al ofrecer un entorno familiar estable a niños y niñas que, por distintas circunstancias, no pueden crecer con sus familias de origen. Sin embargo, pues dentro del complejo ámbito de la adopción existen pues una realidad menos visible y frecuentemente rodeada de prejuicios cuando hablamos de algo, entre comillas, que no es normal. Alguien siempre quiere tener un bebé que sea suyo, que salga sanote, que sea feliz, que crezca perfecto. Bueno, pues cuando nos decidimos a romper esa dinámica a sabiendas de que vamos a adoptar a un menor con unas características especiales, pues a pesar de ello, pues bueno, nos encontramos con circunstancias muy, muy, muy bonitas. Y es que les voy a hablar del caso de Lola Sánchez, ¿vale? A la que ahora vamos a saludar, que es madre de niños con discapacidad adoptados, cuya experiencia permite acercarnos a una realidad tan enriquecedora como desconocida. Y su historia no solo habla de maternidad, sino también de resiliencia, aprendizaje, desafíos médicos, barreras sociales, inclusión educativa, transformación personal. En fin, es un testimonio que desde luego no va a dejar a nadie sin que se le sorprenda, ¿no? Lola Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí esperándole a que nos cuente cosas tan maravillosas como las que acabo de hablar, porque... No me trates de usted, por favor. Bueno, pues que los expliques. Cosas tan maravillosas como las que acabo de hablar, porque la verdad que el otro día te dieron un premio, por cierto, en la Comunidad de Madrid, y yo quería preguntarte, ¿hay que recibir un premio o hay que normalizar? Pues la realidad es que hay que normalizar, porque habría que recibir tantos premios, tantas personas, ¿verdad? Que creo que no habría posibilidad de entregarlos. Bueno, es verdad que, lógicamente, cuando hablamos de una situación de adopción de un menor, un niño, niña, con algún tipo de circunstancia y discapacidad, pues evidentemente no es fácil. No es fácil porque el sistema no está preparado para dar una cobertura adecuada que invite a que eso se produzca con normalidad. Pero hay personas, parejas, matrimonios, que deciden dar ese paso y tú lo has hecho. ¿Cuándo nació este deseo de adoptar? Entiendo que por los dos, por tu marido y por ti, porque esto es una cuestión tan seria que hace falta estar muy consensuados y con las ideas muy claras de que este paso además es para toda la vida. Sí, bueno, pues esto pasó en 2011. Bueno, pues nosotros teníamos un diagnóstico de esterilidad y bueno, pues al final surgió en una conversación y bueno, pues al final lo vas madurando, lo vas acogiendo, lo vas hablando y lo vas rezando, sobre todo en nuestro caso, y bueno, pues al final
a lo mejor a uno le cuesta más que al otro en el momento de arranque, pero después pues es único que se va gestando en el corazón y se va queriendo exactamente igual que otros. Claro, al final también siempre hablamos de las barreras sociales que dirán, sobre todo la familia, cuando le diga que voy a adoptar un niño con ciertas dificultades. ¿En qué momento se eligió la adopción frente a otras opciones, ¿no? Como, bueno, aparentemente digo, puede ser más normal. ¿En qué momento se dice, oye, pues no, pues quiero un niño o una niña con algún tipo de discapacidad? Pues te diría que no es tanto una elección, sino una vocación. O sea, es una vocación que nace. En nuestro caso, es una cuestión en que nosotros pensamos que Dios da la vida y Dios la quita, no podemos sacarle de esta ecuación ni queremos. Y bueno, nosotros no nos yo nunca en la vida me había planteado adoptar, tampoco en la vida me había planteado que no pudiera tener más hijos que mi primera hija. No me había planteado tantas cosas que han pasado después y pasan. Y la realidad es que yo pensé, es verdad, que dices, bueno, y todos los métodos que hay ahora de concepción, fecundación in vitro, todos estos, yo pensaba, digo, bueno, pero ¿y esto? Pero la realidad es que yo pensaba, si hay niños en el mundo que necesitan unos padres, ¿por qué no? O sea, si son hijos exactamente iguales, y a día de hoy puedo decir que son absolutamente iguales. O sea, yo puedo comparar los hijos biológicos con los hijos son y no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, pues para nosotros ha sido una vocación. Imagino que aparecería algún temor al principio o no, ninguno. No, la realidad es que por mi parte no. En la primera adopción yo no sé si tenía tanta ilusión, tantas ganas de ser madre y me daba igual. La realidad es que yo veía a una persona, no me planteaba nada más. No sé si tenía un puntito de inconsciencia, un puntito de lo que sea, pero la realidad es que a mí no me ha defraudado. Con lo cual, bendita inconsciencia. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de una parte de lo que es el proceso de adopción, lo que es la parte administrativa. ¿Qué fue el procedimiento administrativo? ¿Cómo fue? ¿Qué dificultades se pudo encontrar? ¿O cómo considera que el sistema se informa adecuadamente o tiene algunas mejoras sustanciales que se puedan aplicar para mejorar este tipo de adopciones? A ver, la realidad es que nuestros procesos de adopción, sobre todo el primero, fue muy sencillo. O sea, tienes que entender que al final, para niños sin ningún tipo de necesidad, todo es más complicado porque hay muchas familias y X niños. Aquí hay pocas familias, pero la realidad es que también hay pocos niños, porque todo lo que es detección prenatal, pues al final es que un porcentaje altísimo, que eso sí que me duele en el alma, se aborta. Entonces, bueno, el proceso es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Quiero decir, a mí no me cuesta nada hablar de mi vida y a mi marido tampoco. Entonces, si hay personas que se sienten incómodas hablando de pues de su pasado, de sus sufrimientos, de cómo resuelven las cosas, de cómo no y esto, pues sí puede ser un proceso desagradable. Pero para nosotros la realidad es que no lo fue. Siempre nos han tratado sinceramente con mucho cariño los profesionales de la administración. Y bueno, o sea, es un proceso donde te preguntan al final un poco tus circunstancias pasadas, presentes y un poco cómo te planteas el futuro con ese bebé que puede llegar. Claro que sí. Bueno, ahora, para terminar, escucha esto. Bueno, Lofi, que me da mucha pena no haber estado en la entrevista, la cual me hacía mucha ilusión. Pues qué decirte, que no te haya dicho estos días y yo creo que siempre, que eres increíble, que me encanta tu positivismo, que me llevas a estar alegre siempre y que es una gozada vivir esta aventura contigo. Que te quiero muchísimo, por no decir que te quieres Piccolo. Un beso muy grande. Bueno, qué bonito, ¿no? Merece la pena adoptar niños, ¿verdad? Ay, señor, sí. Bueno, tenemos una pareja fantástica que acompaña porque si no esto sería un poco complicado, ¿verdad? Sí, no, es que esto es uno, no hay dos. Claro que sí, claro que sí. O sea, es uno desde hace muchísimos años.
Claro que sí, nos alegramos de ello. Lola Sánchez, madre de niños con discapacidad adoptados, Pepe y Lola, ¿verdad? Y una tercera también. Y una tercera, vale. Hablo de los que tienen síndrome de Down, la otra niña preciosa seguramente. Tiene parálisis cerebral. Va, muy bien, muy bien. Pues un beso para todos, especialmente... Pues muchas gracias, otro para vosotros, y gracias por vuestra paciencia conmigo, que hoy tengo un día muy complicado. Lo sabemos, agradecerte por eso que has podido atendernos. Esto queda desde luego aquí para cualquier persona que esté animada a dar ese paso tan importante, que no es difícil, solo hay que darlo. Y bueno, pues gracias de verdad por ser como sois. Un beso enorme. Bueno, gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Hasta luego, adiós. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues ahora vamos a ir con un apartado importantísimo relacionado con los accidentes de tráfico. Ya saben que el verano apunta a ese repunte, valga un poquito la media redundancia, porque ya saben ustedes que nos despreocupamos a veces, ¿no? Que si en lugar de llevar el casco en la cabeza le damos en el codo, que si nos ponemos en marcha en el coche sin ponernos el cinturón porque como está aquí al lado, o vemos alguna copita de más porque, bueno, la situación invita, el calor, tal. Bueno, no se olviden que estos son anomalías y que al final propician situaciones desagradables. Y es que, ya saben ustedes que FAMA y la Asociación de Tráfico 112 firmó un acuerdo de colaboración en el que asesoran a personas que han sufrido un accidente de tráfico y que, pues tienen un servicio de peritaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los accidentes de tráfico continúan siendo una de las principales causas de mortalidad, también de discapacidad sobrevenida, aunque el recuento esto no lo digan mucho, pero también ocurre, de lesiones traumáticas pues muy graves en España, y es que el conjunto de Europa así lo determina. Detrás de cada siniestro existe una compleja cadena asistencial que comienza en los primeros minutos del impacto y que después resulta pues muy determinante para la supervivencia y la recuperación funcional de todas las víctimas. Bueno, la denominada hora de oro constituye uno de los conceptos más relevantes en medicina de emergencias y traumatología, la verdad, vaya nombre, pero es así. Los primeros 60 minutos tras un accidente grave suelen ser más que decisivos para evitar complicaciones irreversibles, pues especialmente en casos de traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares, hemorragias internas, politraumatismos complejos. Es verdad que ha bajado bastante la posibilidad de donación de órganos porque los accidentes de tráfico han bajado, pero todavía existen. Bueno, sin embargo, más allá de los protocolos médicos siguen existiendo numerosas preguntas sobre la actuación sanitaria en accidentes de tráfico. ¿Qué ocurre exactamente desde que se recibe una llamada en urgencias? ¿Cómo se decide el hospital de destino? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se pueden cometer? ¿Qué lesiones? Bueno, en fin, varias cuestiones. Y para abordar esta cuestión, además de nuestro querido y amigo Francisco Muñoz, presidente de Tráfico 112, al que tengo el honor de saludarle de nuevo. Hola. Hola Javier, buenos días, ¿qué tal? Pues también hemos invitado al doctor Carlos María Furnón, jefe de la Unidad de Urgencias de Traumatología de Clínica Centro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos, unos grandes profesionales con mayor experiencia en la atención de lesiones traumáticas derivadas pues de accidentes de tráfico. ¿Es así, doctor? Sí, correcto. ¿Qué ocurre cuando alguien llama diciendo que ha habido un accidente de tráfico? ¿Qué es lo primero que se pasa por la cabeza y cómo se activan los primeros protocolos de ayuda, ¿no? Lo primero que se activa es el servicio 112 o 061, depende de la provincia, de la localidad en la que estemos, y lo que se hace es evaluar un poquito la situación. Se marca un poco la intensidad del accidente, el número de heridos, y se lanzan los recursos adecuados en función de la información que se recibe en ese momento. ¿Cuáles son, digamos, los picos? Ya sabemos que el momento de oro debe ser una hora concreta, ¿no? ¿Qué hora exactamente es cuando hay, digamos, el más pico de accidentes? Los fines de semana suelen ser por las noches. Por las noches. Salimos de fiesta. Salimos de fiesta, las madrugadas son malas. Después también los accidentes de baja intensidad, por así decirlo, son los in itinere, son los que vamos al trabajo. Vamos dormidos, nos despista el sol, es decir, cualquier circunstancia de esas. Son accidentes afortunadamente de menos intensidad
que los accidentes más graves, que son en horas más peligrosas. ¿Qué épocas del año? ¿Verano más que invierno? Verano son los más graves en cuanto al siniestro en sí. Los días laborales son todos, de lunes a viernes. ¿Y por qué motivo es más grave el siniestro en verano? En verano se bebe más, se sale más, hay más fiestas, hay más distracciones también. Y la noche, digamos, entre 4 y 5 de la mañana. Muy ¿no? peligrosa, efectivamente, cuando se regresa al trabajo. Bueno, últimamente, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana tenemos la mayor incidencia. Vale. ¿Ha cambiado el perfil de los pacientes en los últimos años? ¿Mujer, hombre, jóvenes, mayores? Yo creo que son más jóvenes. Son la ¿Sí? gente, sí, más jóvenes. Menos consciencia. Desgraciadamente, menos conscientes, menos... ¿Y cuáles son las lesiones más graves que estamos detectando? Lesiones medulares. Lesiones medulares y traumatismo craneoencefático, efectivamente. ¿Sí? Los TCs graves son junto con las lesiones medulares, son las más peligrosas. ¿Y dentro de lo que es urbano o interurbano? ¿Podríamos decir más urbano que interurbano o al revés? Depende de las estaciones. Realmente el accidente urbano, en teoría, es más benévolo, es menos grave, salvo en horas en las que en horas peligrosas, que pueden ser tremendamente peligrosos. Y los interurbanos, depende. Si hay una retención, como todas las mañanas que nos chupamos las retenciones de tráfico, realmente los accidentes son mucho más leves. Es verdad que ahora con el verano, bueno, es verdad, y aparte del verano, aquí por ejemplo en Madrid ha aumentado significativamente mucho el uso de las motocicletas. Exactamente. Hay un parque de motocicletas inmenso, quizás también empujado por un poco el alto coste del combustible. También es más fácil aparcar, las ciudades ya hay que pagar o tal. ¿Da igual coche que moto o hay mayor de Para nada. ¿Hay más mucho más grave el accidente de la moto, porque el chasis somos nosotros. Claro. Entonces realmente no solo que te golpee el otro coche o te golpee otro vehículo, sino que tu caída eres tú, el claro. Paragolpes eres tú. Pero además de la evidencia del número de la gravedad que puede ocurrir, ¿hay más de moto que de coches? ¿O da igual? Yo creo que por el estilo. Más o menos. Yo creo que no hay más o menos. Lo que sí es cierto es que es más grave el de la moto. Por eso, porque claro. no hay una protección. ¿Por qué es muy importante la primera hora de atención a una persona con un accidente de estas características? Pues porque es cuando hay que estabilizar al paciente, es cuando hay que evitar que nosotros en la movilización de los pacientes se dañe más de lo que se ha producido ya. Realmente cuando hay un accidente de tráfico todo el mundo quiere ayudar, pero a veces esa ayuda puede ser incluso perjudicial para el desenlace. Por eso lo ideal es ver, informar y tranquilizar a los heridos, pero mejor no movilizarlos hasta que venga un recurso que sepa realmente movilizarlo. Hay un principio en la medicina que dices, si no eres capaz de asegurarte tú mismo, mejor no actúes. Porque claro, tú puedes intentar con toda tu buena voluntad ayudar al accidentado, pero igual te pones tú también en peligro. Para eso están los bomberos, para eso están los servicios de emergencias que saben perfectamente cómo tienen que movilizarlo. Pero uno de la calle normal y corriente, la verdad es que mejor tranquilizar e informar y sobre todo asegurar el lugar del accidente, que no haya más accidentes secundarios a esto, porque muchas veces hay más accidentes secundarios al efecto mirón, al efecto de que la gente se para, y tenemos más accidentes secundarios al primario. Francisco Muñoz, presidente de la Asociación Tráfico 112, cuando pasa esto, ¿qué recomendamos? ¿Actuar con la cabeza fría? ¿Llamar a un especialista? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos recomendar? Sí, en caso de un accidente, como bien dice el doctor, hay una conducta que es la conducta PAS, proteger, avisar y socorrer, y al final lo que tenemos que hacer es eso, señalizar, evitar que haya otro tipo de accidente y llamar siempre al 112, teniendo siempre una premisa que no siempre la cumplimos, y es que aunque te dejen en espera, nunca corten la llamada hasta que ellos no la corten, porque pueden estar hablando entre ellos o necesitan más información. Siempre hay que intentar que la información sea lo más veraz posible y eso nos va a ayudar a actuar con rapidez. Luego ya, evidentemente, hay muchos lesionados que no requieren de una asistencia de los servicios de emergencia. Ahí lo que siempre recomendamos es acudir antes de las 72 horas a un centro de urgencias
para que le evalúen esas lesiones que pueden parecer que al principio son leves o que son asintomáticas y tener luego pues una trascendencia de algo mayor. Una vez que hay el accidente pasamos a la parte legal, a la parte más fría quizás, en la que alguien tiene que tener esa cabeza fría y decir, oiga, mire, aquí hay un seguro, hay que ver qué es lo que ocurre y tal. Y luego hay un tema importante en algunos aspectos cuando hay un accidente, que hay pertenencias que desaparecen. ¿Qué pasa con estas cosas? Bueno, pues al final, evidentemente, cuando hay un siniestro, siempre hay enseres, siempre hay pertenencias que desaparecen, no por sustracciones, no vamos a pensar mal. No siempre, algunas veces solo. Algunas veces, sí. De hecho, todavía recuerdo un caso que dio mucho que hablar hace unos años de un motorista, creo que era un motorista fallecido, aquí en Madrid, que le desapareció, creo que era un Rolex. Y, curioso, ¿no? Y fue la propia Policía Municipal de Madrid la que se había quedado con la buena voluntad del reloj. Bueno, lo devolvieron, fue una anécdota. Siempre hay alguna oveja negra por ahí. Claro, ¿no? Entonces no es lo normal. O sea, normalmente eso, los enseres se recogen y viene o policía o guardia civil, los custodian y se le devuelven a la persona. Eso es el 99,9%. Claro, de el las mayor veces. problema que nos encontramos muchas veces es, sobre todo en motoristas, que salen despedidos y se quedan sin documentación. Con lo cual llegan a los servicios de urgencias y no tienen documentación, no pueden acreditar quiénes son. Y en muchas ocasiones eso es un problema, porque el paciente está inconsciente y no tiene ninguna identificación. Francisco, ¿dónde pueden contactar con vosotros para más definición de esa información, orientación? Está a disposición de todos, nuestro teléfono 24 horas 900-877-808 o en la web tráfico112.org. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a clarificar un poco cómo es el proceso de las emergencias. Gracias por esa parte escueta pero clarita, y donde nos vamos a fijar para poder llamar para tener más información. Ya saben que Fama y la Asociación Tráfico 112 firmó un acuerdo de colaboración. Ustedes desde luego están en buenas manos para cualquier tipo de orientación, y don Carlos María Fornón, que es jefe de unidad de urgencias de traumatología de Clínica Centro, muchas gracias por venir y contarnos un poco este proceso. Y Francisco, gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Seguiremos viéndonos, seguro. Seguro que sí. Pues nada, continuamos. Gracias. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar de un tema de salud, sostenibilidad, economía y bueno, y tradición, lo que son lo que llamamos siempre los alimentos de temporada. En una época en la que es posible encontrar casi cualquier fruta o verdura durante todo el año, conviene preguntarnos si consumir productos de temporada sigue siendo algo con ventajas. Y es que la respuesta desde el punto de vista de la nutrición es claramente afirmativa. Los alimentos de temporada suelen recolectarse en su momento óptimo de maduración, lo que favorece pues una mayor concentración de vitaminas, minerales, antioxidantes, bueno, compuestos bioactivos, como muchos de ustedes sabrán. Además, pues presenta un mejor sabor, una textura más agradable y por lo general un mejor impacto ambiental al reducir la necesidad de largos transportes y sistemas intensivos de conservación. Y es que consumir productos de temporada también significa apoyar a los agricultores locales, fomentar una alimentación más variada y recuperar recetas tradicionales ligadas sobre todo a cada estación de año. Ya saben, las recetas de la abuela, acuérdense. La naturaleza nos ofrece en cada época pues los alimentos que mejor responden a las necesidades del organismo. Miren, frutas ricas en agua durante el verano para favorecer la hidratación. Cítricos cargados de vitamina C en invierno para reforzar las defensas. Y verduras, mejor dicho, de hojas verdes en primavera, y hortalizas ricas en fibra y antioxidantes durante todo el año. Bueno, hablar de alimentos de temporada es hablar de salud preventiva, de biodiversidad, de cultura gastronómica y de una forma inteligente de alimentarnos. Desde luego, hoy vamos a descubrir por qué seguir el calendario natural de los alimentos puede ser
una de las mejores decisiones pues para nuestra salud y para el planeta. Y para ello hemos invitado a Carmen Escalada, que es nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por venir otra vez más aquí a contarnos cosas tan curiosas que nos ayudan a que estemos mejor. Y es que bueno, pues las bondades y curiosidades de los alimentos de temporada pues suelen tener más vitaminas, sabor más intenso, bueno, además de lo que es más económico, más natural y más suave, ¿no? Pero ¿qué es un alimento de temporada? Sí, pues lo has explicado todo muy bien, pero al final los alimentos de temporada son aquellos que se cultivan y se recolectan en su temporada, bueno, en el momento óptimo de su maduración, en su temporada con respecto al año, y al final nos van a traer todos esos beneficios a nivel salud, a nivel económico, a nivel medio ambiente que has estado explicando. Lo que pasa es que ahora mismo están como manipulándose las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay invernaderos, ¿no?, que pueden hacer fresas a lo mejor durante todo el año. Exacto. Tomates durante todo el año. Bueno, tomates siempre hay todo el año, yo creo, en cualquier parte. No debería, pero sí, lo hay. Ahora ya hay casi de todo en cualquier momento. Todo el año. Efectivamente, y si no lo hay por medio de los invernaderos, lo traemos de fuera. Entonces, efectivamente, ahora se puede consumir casi cualquier fruta y cualquier verdura, por no decir todas, en cualquier momento del año, pero eso luego nos da muchos quebraderos de cabeza, porque a todos nos ha pasado de comernos una fruta, una verdura, uy, qué bonita, qué preciosa, qué aspecto, y que luego no sepa nada. Pues esto en parte es causa de pues poder comerte todo el año. ¿Y por la manipulación genética que tienen estos productos? No tanto por la manipulación genética, sino porque se modifican sus condiciones, pues se hacen monocultivos, un solo cultivo durante todo el año permanentemente, no se deja al suelo descansar, se hacen unas condiciones climáticas, pues más calor, más frío, dependiendo de lo que se busque, entonces se recolecta cuando queremos, a lo mejor hay que esperar a julio y lo estamos recogiendo en marzo y lo tenemos todo ese tiempo en una cámara frigorífica. Pues todo eso, evidentemente, por un lado el suelo va a hacer que el alimento tenga menos vitaminas, menos minerales, y por otro lado el hecho de que esté durante mucho tiempo en una cámara frigorífica o que haya estado mucho tiempo en un barco, en un avión transportándose, hace que también su textura, su sabor se estropee. Claro, hay frutas que no son de temporada, que evidentemente pasa lo que dices, que cuando lo sacas de la cámara, partes la fruta, lo dejas un poquito y se oxida enseguida. Claro. Se pone malo enseguida. Sí, o sea, al final... Porque han ido cámara tras cámara o mucho tiempo en cámara o cómo fue. Claro, pues puede ser o porque hayan estado mucho tiempo en transporte. La recogimos en Ecuador, por ejemplo, nos la hemos traído en barco durante el tiempo que haya sido, luego aquí la dejamos almacenada y cuando queremos venderla, la vendemos. Entonces todo eso, aparte de perjudicar seriamente al medio ambiente, porque al final son gases enviados a la atmósfera que la estropean, es pues, alteración del sabor y de los nutrientes. Entonces, ¿no conviene comer fruta que no es de temporada fuera de su temporada? Lo ideal es que no, lo ideal es que volvamos a hacer como nuestras abuelas, porque la naturaleza es muy sabia y nuestras abuelas igual o más. Entonces es volver a hacer como ellas, a buscar lo que esté de temporada, que además ahora mismo con internet es muy fácil que volvamos a reconectar con ello y que hagamos recetas basándonos en eso. Nos van a salir mucho más ricas, vamos a tirar mucho menos porque las vamos a poder aprovechar mejor y van a ser todo ventajas. Lo que no viene de la congelación, por ejemplo, lo que es de temporada a temporada que sale de la mata, y va a la frutería, de la frutería a tu casa, por ejemplo, tiene más vitaminas, más minerales, antioxidantes o no, o sí, es decir, el frío mata todo esto, lo destroza. No es que el frío lo mate, al final es el cúmulo de todo. Normalmente lo que más afecta es que esos suelos, al no dejarlos en barbecho, al no dejar tiempo para que ese suelo descanse y se vuelva a cargar de minerales, pues no, esos minerales no pasan tampoco al alimento, entonces luego no los podemos consumir. ¿Pueden aportar un valor importante en beneficio de la microbiota, por ejemplo? Por ejemplo, sobre todo el tema de los antioxidantes, etcétera, también ayuda a que todo nuestro organismo funcione mejor, a nuestro sistema inmune, por ejemplo, lo que has comentado antes, que las frutas, las hortalizas del invierno suelen ser ricas en vitamina C para que nuestro sistema inmune se refuerce. Entonces, todo eso. ¿El ácido fólico para mamás embarazadas, quizás? ¿También? Eso siempre, eso en hoja verde, por ejemplo, que ahora está de temporada la borraja, pues puede ayudar. O el potasio o el magnesio. Minerales fundamentales para los músculos, ¿no? Para los músculos a nivel cardiovascular. Si es que al final los necesitamos y por eso están ahí de manera natural. La cosa es que no los perdamos por ansias. Claro. En temporada de verano, ¿qué es lo más recomendable, la fruta más completa?
Pues a ver, frutas tenemos, por ejemplo, ahora en este mes tenemos las cerezas, tenemos melocotón, nectarina, tenemos la sandía, tenemos la nectarina, tenemos el plátano, y a nivel verduras tenemos ajo, cebolla, zanahoria, remolacha, el calabacín, la judía verde, la patata. ¿Eso siempre o Eso ahora ahora, en esta temporada? Esos son los que más de temporada están en este mes, en junio. Oye, en lugar de una cuchara de aceite, un spray, mejor. Bueno, eso si queremos controlar un poco más las calorías nos puede ayudar. Yo soy más partidaria, bueno, si queremos controlar las calorías, ok, pero sobre todo un buen aceite, un aceite de oliva virgen extra, eso nos va a ayudar. Que tiene calorías, pero es muy bueno. Pero son calorías positivas. Hombre, no puede, como es aceite virgen extra, 1 litro, no, pero sí que mejor de calidad. Oye, en cuanto al tema de salud, por ejemplo, ¿cómo ayuda a prevenir enfermedades? ¿Hay evidencia científica de que prevengan enfermedades? Hablan de la uva, que tiene unas propiedades fantásticas. A ver, más que lo que ayudan a reducir es los déficits nutricionales. Ahora mismo hay un problema de que hay un alto grado de obesidad, por ejemplo, pero eso no significa que la gente esté bien nutrida. Hay veces que hay desnutrición a pesar de estar obesos, de tener un exceso de grasa corporal. Entonces, consumir alimentos de temporada nos va a ayudar, por ejemplo, a eso, a que tengamos lo que nos interesa, lo que necesitamos, y por tanto nuestro sistema inmune va a mejorar, nuestro sistema cardiovascular va a mejorar, nuestra salud reproductiva va a mejorarse, nuestro funcionamiento cerebral va a mejorar, porque vamos a tener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para todo ello. Pero con cuidado también, ¿no? Porque, por ejemplo, para la obesidad, la fruta, ¿no? Hablan un poco raro. La diabetes también hay que tener cuidado. Sí, pero son muy pocos los casos de obesidad o de diabetes tipo 2, que es la que va ligada al metabolismo, a problemas metabólicos que generemos comiendo fruta. Es verdad que en pacientes diabéticos o con una obesidad importante hay que moderar y hay que tener cuidado. Pero hay que tener mucho más cuidado con la bollería, con las galletas, con otro tipo de productos que están mucho más a la orden del día y que suelen ser más la causa. Y dos cosas que son completamente distintas, pero no sé si lo mejoran, y es, ¿ayudan al tránsito intestinal y reducen el colesterol, por ejemplo? Ayuda a nivel que son ricos en antioxidantes, entonces hacen que nuestras paredes vasculares, las paredes de las arterias, de las venas, estén mejor y por tanto que haya menos enfermedades cardiovasculares, y a nivel de fibra sí que es más parecido, no hay mucha diferencia. Pues Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar conmigo una vez Os volveremos a ver porque todo lo que contáis es muy interesante. ¿Dónde pueden contactar con vosotros, por cierto? Pues nada, en IMEO, en la página web o en el teléfono 91 737 7070. Pues todo ello, expertos en temas de obesidad, nutrición, así que ahí tienen un referente nacional para que sepan cómo mejorar su calidad de vida. Gracias. Encantada. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar ahora de temas legales. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué me traes? Hola Javier, pues bueno, aprovechando que ya está acabando este mes de junio, pues bueno, durante todo este mes se ha estado debatiendo en el Congreso pues unas enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Discapacidad y de la Ley de Dependencia, y la verdad es que estamos en un momento clave en materia de discapacidad en España, no tanto por una sentencia concreta o una medida puntual, sino porque está en marcha esta reforma legal que puede cambiar completamente el modelo jurídico vigente. No estamos hablando de una simple modificación de unas leyes menores, sino una reforma de la normativa de discapacidad y de dependencia, que ahora mismo están en estas fases de enmiendas en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, pues que de momento, Javier, la ley aún no está aprobada. Está en una fase muy concreta, que en el procedimiento parlamentario es una fase de comisión, donde se están debatiendo todas estas enmiendas. Y es que, Javier, aquí hay un dato muy revelador, porque se han presentado más de 365 enmiendas a este texto, lo que indica que es una reforma, no es una reforma técnica sin más, sino es una ley compleja que está generando pues debate político, jurídico y social. Muchas veces se piensa que las leyes se aprueban tal cual, llegan al Parlamento, pero en realidad esta fase es probablemente la más importante, porque es ahora, con las enmiendas, cuando se decide realmente cómo será la ley final. Aquí es donde los grupos políticos pues están introduciendo cambios, negocian y sobre todo donde aparecen las llamadas enmiendas transaccionales, que son acuerdos técnicos que acaban definiendo el texto definitivo. Es decir, lo que veamos hoy puede cambiar bastante antes de llegar al BOE. Más allá del contenido concreto de cada enmienda, lo interesante está en las líneas de debate jurídico que hay detrás. Por ejemplo, se está discutiendo si los derechos que reconoce la ley van a ser realmente exigibles o si se quedarán en declaraciones generales. También hay debate sobre la compatibilidad de las
las prestaciones, es decir, si hasta qué punto una persona podrá acumular apoyos o seguirá habiendo límites como actualmente. Otro punto importante es la financiación y la coordinación con las comunidades autónomas, lo que puede generar diferencias territoriales y en el futuro pues alguno de los conflictos más jurídicos, Javier. Y además tenemos que tener en cuenta que se está intentando concretar mejor lo que es la accesibilidad para que no se quede solo en un principio, sino como una obligación real con plazos y efectos jurídicos. Y hablando de plazos, Javier, ¿cuándo estará aprobada la misma? Pues desde el punto de vista legal el recorrido es el siguiente. El texto se aprueba en la comisión, pasará al pleno del Congreso, donde se votará definitivamente, y después irá al Senado, donde pueden introducirse aún nuevas enmiendas. Y finalmente pues se aprueba y se publica en el BOE. En cuanto a plazos, lo que se está planteando ahora es que la aprobación pueda producirse en el actual periodo de sesiones, pero no hay una fecha que todavía tengamos cerrada. Esperemos que a finales de 2026-2027 ya sea una realidad. Pero lo más importante, desde el punto de vista jurídico, es entender que el impacto real de esta ley no va a estar solo en su aprobación, sino que hay una idea clave, es decir, que esta reforma se apruebe en los próximos meses, lo que va a dar es un cambio y va a hacer que dependan de varios factores. El primero será que la Administración debe interpretarla y aplicar estos nuevos derechos. El segundo es ese desarrollo reglamentario que muchas veces es donde se concreta la ley, en concreto los aspectos que se quedan abiertos y sobre todo los posibles conflictos jurídicos que generen. Porque una ley que amplía derechos genera inevitablemente más reclamaciones, más recursos administrativos, más procedimientos judiciales y más intervención de los tribunales. Y ahí es donde se verá si realmente estamos ante una ley transformadora o una ley que es más declarativa. Así que nada, Javier, veremos qué es lo que pasa. Pues espero que potencien la autonomía personal, la figura del asistente personal. Por cierto, muchos inconvenientes en la visita del Papa en cuanto a que muchas personas con discapacidad severa no pudieron ir acompañados de sus asistentes personales por no estar reconocido y nadie sabe lo que significa eso, porque no dejan pasar a los sitios y que no dejan acompañarse ni en hospitales, en fin, una barbaridad. Así que esperemos que las autoridades tomen nota de todo esto, la figura de asistente personal la potencien, lo regulen y que no haya ningún problema en ello. Así que nada, muchas gracias, Cristian, hasta la próxima, hasta ahora. Adiós. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.